Muy buenas noches, estrellas. Sean todos bienvenidos a su podcast histórico favorito, Diarrea Cósmica de Verbos. En esta ocasión, abriendo una subsección, el show se llama Diarrea Cósmica de Verbos, pero este momento del show se llama Historia y Cerveza, porque eso es lo que nos va a estar acompañando esta noche. Esto es un show no para ver, es un show más para escuchar cuando estés trabajando, cuando no tengas nada que hacer. Digamos que estás limpiando y quieres, no sé, recordar algo, digamos la Primera Guerra Mundial, algo tan importante en la historia de la humanidad. Simple y sencillamente tú dejas sonar el show y te vas a hacer lo que tengas que hacer, a limpiar, no sé. Esto es un show, como dije, para escuchar únicamente. Vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Pero únicamente hablando del año 1914. Dentro de este conflicto. ¿Cómo comenzó todo? Pues la mañana del 28 de junio de 1914, un terrorista serbio-bosnio llamado Gavrilo Princip, pertenecía a un grupo clandestino llamado La Mano Negra. Por cierto, hay un mezcal llamado La Mano Negra, graciosamente, cuyos miembros trabajaban para el ejército serbio. Protagonizó un atentado, el atentado de Sarajevo, cuando en plena capital de Bosnia-Herzegovina asesinó a tiros de su pistola al archiduque Francisco Fernando y a su esposa embarazada Sofía Šotek. Ambos eran herederos al trono del Imperio Austrohúngaro. Aquellas víctimas de la familia real de la Casa Habsburgo se convertirían, sin saberlo, en los primeros fallecidos de los muchos millones de víctimas mortales hasta el año 1918. Que dejaría un conflicto que pasaría a la historia por el término de la Gran Guerra. Una de las cosas más jodidas de la Primera Guerra Mundial fueron los avances tecnológicos que se dieron. Las ametralladoras, digo que ya existían, ¿no? Pero ahora estamos hablando de ametralladoras con esteroides. Uso de gases, el gas mostaza y todo este tipo de cosas. Como dije, iba a hablar únicamente del año 1914. Antes, cuando estaba practicando, dije 2014. Damn, 2014, no, 1914. Austria-Hungría cargó todas las culpas de lo sucedido en el atentado de Sarajevo a Serbia, pues los pistoleros de La Mano Negra trabajaban para el gobierno de Belgrado. Por lo que el emperador Francisco José exigió a las autoridades del país vecino una disculpa oficial y una serie de compensaciones. Aunque en un principio los serbios cumplieron todo lo solicitado por el Imperio de los Habsburgo, se negaron en rotundo a extraditar a los responsables del magnicidio por ser contrario a su constitución, algo que obviamente los austrohúngaros no iban a aceptar, motivo por el cual la Corte de Viena envió un ultimátum a Serbia el 26 de julio de 1914 para que se propusiera la inmediata entrega de los culpables del asesinato, o de lo contrario el Imperio austrohúngaro lo consideraría un casus belli. O sea, una razón para agarrarse a madrazos, pues. El meollo del asunto es esta área que vemos aquí, Europa. Europa fue el meollo, bueno, y ha sido el meollo de las dos grandes guerras que han ocurrido. Y esperemos que no ocurra la tercera, que ya está por ahí entre Ucrania y Rusia. Hubieron varios imperios. El Imperio Ruso, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, que el Imperio Austrohúngaro era una vainita chiquita. El Imperio Británico, que sí era un imperio en ese entonces. Esto fue el comienzo, que la verdad fue una excusa únicamente para agarrarse a madrazos. El atentado de Sarajevo. El 28 de julio de 1914, expirado el plazo concedido al rey Pedro I, las piezas de artillería del ejército austrohúngaro bombardearon la capital de Belgrado desde el otro lado del río Drina, como preludio a la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia. Acto seguido, se activó la red de coaliciones a través de toda Europa, pues como Serbia tenía un tratado de defensa mutua con Rusia, enseguida el zar Nicolás II movilizó al ejército ruso para enviar las primeras tropas junto a la frontera de Austria-Hungría con Galicia. Al mismo tiempo, como Alemania sostenía un pacto con la Corte de Viena en la denominada Triple Alianza, a la que también pertenecía Italia, que optaría por la neutralidad un tiempo más tarde,
el Kaiser Guillermo II decretó la movilización del ejército alemán contra el Imperio ruso y también contra Europa Occidental, ya que este último era socio de Francia y Gran Bretaña en el bloque de la Triple Entente, también conocido como el Bando de los Aliados. Alemania y Austria-Hungría entraron en la guerra con Rusia el 1 de agosto de 1914, mientras la Marina Real Británica sacaba sus buques al Mar del Norte y el ejército francés se movilizaba junto a la demarcación de Alsacia y Lorena por orden del presidente Raymond Poincaré. Al cabo de 2 días, el 3 de agosto, Alemania declaró hostilidades a Francia y el ejército alemán cruzó la frontera con Bélgica alegando un permiso de paso para atacar el territorio galo desde el norte, con la pretensión de alcanzar con mayor facilidad a la capital, París. Sin embargo, el rey Alberto I se negó en rotundo a obedecer al Kaiser Guillermo II. Enseguida el gobierno de Bruselas activó la alianza anglo-belga, por lo que a las 24 horas, el 4 de agosto, el Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda, declaró la guerra al Segundo Reich, junto a los demás países sometidos a la corona británica del rey Jorge V, entre los que estuvieron Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Terranova. La invasión de Bélgica empezó con una ocupación y anexión previa del Ducado de Luxemburgo y la puesta en marcha del denominado Plan Schiffler, que pretendía atravesar el territorio neutral de los belgas para caer desde el norte hacia París. Yo hubiera aprovechado también para meterme en los monasterios y llevarme un par de cervezas. No obstante, y contra todo lo previsto por el Estado Mayor alemán, las tropas del ejército belga plantaron una fiera resistencia después de cruzar a los hermanos la demarcación de Gemreich y superar el cauce del río Mosa, ya que las guarniciones de las grandes ciudades se defendieron hasta ser reducidas a cenizas, y a veces con artillería pesada de rail, tal y como ocurrió en las denominadas plazas fuertes de Lieja y Namur. Neutralizados estos objetivos y ocupada la capital de Bruselas, las fuerzas supervivientes se replegaron a Amberes, último bastión del territorio nacional, al que bautizaron como Reducto Nacional Belga. Para los que no lo saben, el río Mosa es bastante curioso, ¿no? Ustedes saben este dinosaurio que aparece en Jurassic World, el Mosasaurus, el que se come al Indominus. Bueno, se le llamó Mosasaurus porque se encontraron restos de este bicho en ese río. Mamada cósmica. Algo que no tiene nada ni putas que ver con el tema, pero es un dato interesante. Si ven que hago pausa es porque estoy buscando las fotitos, ya saben, ¿no? Para que sea más didáctico el show y no esté yo aquí hablando como pendejo 1 hora, hora y media. La batalla de las fronteras comenzó inmediatamente después de la conquista de Bélgica, aunque previamente las tropas alemanas en el Sarre rechazaron una ofensiva del ejército francés sobre Alsacia y Lorena, en el conocido como Plan 16, castigando duramente a los galos en la batalla de Mulhouse. Simultáneamente el ejército alemán, que acababa de dejar atrás el bosque de las Ardenas, una batalla bastante fea, muy importante también, atacó la demarcación franco-belga junto al río Sambre, aplastando al ejército francés en las batallas de Charleroi y Rossignol, así como al cuerpo expedicionario británico en la batalla de Le Mans, por lo que acto seguido los hermanos procedieron a la invasión de Francia. ¿Por qué siempre invaden Francia? Arrollando a las fuerzas de la Entente en diversos choques como Etaing, Le Château, Saint-Quentin, todo esto para amenazar París y abarcar un extenso frente desde Amiens hasta Verdun. París fue declarada ciudad abierta, justo después de sufrir los bombardeos de la artillería ferroviaria a lo largo, de largo alcance y cepelines, que inesperadamente el primer ejército alemán del general Alexander von Kluck, que era el encargado de tomar la capital, desobedeció a sus superiores y torció hacia el río Ourcq para tratar de acabar con restos del ejército francés. A causa de esta maniobra, que retrasó el avance sobre la ciudad, el general Joseph Joffre, del Estado Mayor francés, llamó a la defensa y movilizó a todas sus reservas,
incluyendo a los taxis urbanos que condujeron tropas hasta la primera línea del frente del río Marne, motivo por el cual fueron apodados los taxis de Marne. Gracias a este descuido por parte de los invasores, las tropas franco-británicas al mando del general Joseph Gallieni pudieron reorganizarse y preparar la siguiente batalla desde una posición mucho más favorable, en lo que sería recordado como el Milagro de Marne. El Milagro de Marne, también conocido como la Primera Batalla de Marne, consistió en un contraataque contra el ala derecha del primer ejército alemán sobre el río Ourcq, que protagonizaron tropas territoriales de la guarnición de París, a las que muy pronto se unió el grueso del ejército francés, encabezado por el general Joseph Joffre, y el cuerpo expedicionario británico del general Sir John French. El choque a campo abierto y a merced de la artillería entre todas las agrupaciones que iban afluyendo sobre el frente de 250 kilómetros, desde el río Ourcq, los ríos Grant, Petit, Morin, las marismas de Sangon y el eje Vitry-le-François hasta Verdun, fue el enfrentamiento más sangriento de toda la contienda en ratio de bajas días, pues a veces superaron las 50.000 bajas diarias. Gracias a esta maniobra por parte de la Entente, los hermanos fueron obligados a renunciar a París y a emprender la retirada 80 kilómetros más al norte al río Aisne, salvándose Francia de la que iba a ser su debacle definitiva en la Gran Guerra. Galicia, en Ucrania Occidental, era una provincia de los Cárpatos, sometida a la corona de Hungría, que marcó la apertura del frente oriental cuando el ejército zarista desencadenó su gran ofensiva contra el ejército austrohúngaro, logrando frenar la acometida de los rusos en la batalla de Krasnik, pero siendo posteriormente superado por las mucho mayores en número de fuerzas eslavas en diversos choques como en las batallas de Komarov, Gilmalipa y Rawa. El revés de las divisiones austrohúngaras fue de tanta gravedad que el imperio de los Habsburgo tuvo que ceder la mitad de grandes espacios del este galiciano y prácticamente toda la Bucovina, además de la histórica capital de Lerenberg, que cayó en manos del imperio ruso. Al norte del frente ruso, también el ejército zarista desarrolló una ofensiva contra Prusia Oriental, a sabiendas de que el Segundo Reich disponía de escasas divisiones en la zona, debido a que la mayoría se hallaban combatiendo en Francia. Así fue como las tropas rusas se adentraron en territorio prusiano y conquistaron algunas plazas de importancia como Gubinen, por lo menos hasta que los alemanes reaccionaron enviando unidades de refuerzo a través de su eficaz línea ferroviaria, pudiendo concentrar una importante agrupación liderada por el mariscal Paul von Hindenburg, que tendió a los rusos una trampa sobre un área boscosa y pantanosa para luego caer por los flancos y aniquilar en una brillante maniobra al primer y segundo ejército ruso durante la batalla de Tannenberg, lo que puso la primera gran catástrofe para el zar Nicolás II en la Gran Guerra. Serbia fue invadida por el Imperio Austrohúngaro cuando las tropas al servicio de la Casa Habsburgo se expandieron más allá del río Drina para abrir el frente de los Balcanes, al que de forma inmediata se sumó el reino de Montenegro tras adherirse a la causa del Entente. Aunque la superioridad de los agresores era favorable, el ejército austrohúngaro, los soldados del ejército serbio, conocían tan bien el terreno y gozaban de un entorno natural cargado de montañas y valles serpenteantes que sin mayores dificultades emboscaron y rechazaron a la primera oleada invasora a las alturas del monte Ser, como también sucedió más tarde en la batalla de Kolubara, que concluyó en una humillante derrota de los austrohúngaros, lo que permitió en algunos casos a las fuerzas serbias y montenegrinas amenazar su despliegue en el río Sava y cruzar la frontera de Hungría por varios puntos sobre la región de Simira, arrebatando incluso a los magiares la ciudad de Zemun. A nivel marítimo, la Primera Guerra Mundial se extendió a los 5 continentes, porque en cuanto la Marina Real Británica decretó el bloqueo comercial a los puertos de Alemania, a los corsarios y los submarinos U-Boot, estos submarinos del Imperio
del Imperio Alemán. Denme un momento. Los submarinos U-Boot de la Marina Imperial Alemana respondieron lanzando la guerra submarina sin restricciones contra todos los cargueros mercantes y hasta transatlánticos en dirección a Gran Bretaña, hundiendo a cientos de embarcaciones sobre el Mar del Norte y más tarde a lo largo y ancho del Océano Atlántico, a veces en latitudes tan alejadas como Norteamérica, el Mar Caribe o las costas de Brasil. A pesar de este tipo de tácticas, también se produjeron enfrentamientos entre los grandes buques de superficie, como cuando los navíos de la guerra británicos hundieron a 3 cruceros hermanos en la batalla de Heligoland, o como cuando el submarino alemán U-9 echó a pique en solitario a otros 3 cruceros pesados ingleses junto a las costas de la neutral Holanda. Más o menos así es un submarino, así eran los submarinos U-Boot, no sé cómo les quieran decir, así más o menos como la imagen que está ahora mismo. Japón entró en la Gran Guerra declarando hostilidades a Alemania y sumándose a la Entente con la intención de apoderarse de posesiones hermanas en Asia y el Lejano Oriente. Así fue como la Marina Real japonesa, arigatones, puso bajo asedio una colonia alemana en China, Tsingtao, que por cierto es el nombre de una cerveza china bastante reconocida y muy buena. Desembarcando en territorio neutral a un contingente terrestre, con el que lanzó una ofensiva a la península de Kyushu. Pese a las protestas del gobierno de Pekín, contra todo lo esperado, los soldados alemanes y austrohúngaros rechazaron a los japoneses en los fuertes, e incluso un destructor hundió a un crucero japonés. Por lo menos hasta que las tropas niponas quebraron la línea defensiva y las embarcaciones de los imperios centrales se vieron forzadas a barrenarse en la rada, incluyendo un crucero de la Marina austrohúngara, por lo que finalmente la guarnición se rindió después de 3 meses de resistencia y entregó la plaza al imperio japonés. Aquí fue dentro de esta guerra fue que comenzó la guerra sino-japonesa. De lo que hablé en el show pasado, antepasado, el pasado fue la guerra del Chaco, cuando hablaba de la guerra civil china, el Kuomintang y Mao y todo ese poco de locuras. El imperio japonés emprendió la conquista de los dominios del Segundo Reich en el Océano Pacífico, ocupando, sin pegar un solo tiro, la Micronesia, las Islas Salomón, las Islas Carolinas, las Islas Palau y las Islas Marianas, con Saipan, Tinian, al mismo tiempo en que Australia hacía lo propio con la isla de Nauru y la isla de Yap, y Nueva Zelanda con las islas Samoa. Mientras tanto, las tropas del ejército australiano desembarcaron en Nueva Guinea, en donde tuvieron que luchar y derrotar a los soldados alemanes melanesios que defendían el enclave selvático de Rabaul. Al mismo tiempo, el crucero alemán Edem emprendió una cacería sobre el Océano Índico, en la que destruiría a una veintena de cargueros, bombardearía las refinerías de Madras sobre la India y hundiría un crucero ruso y un destructor francés en la batalla de Penang sobre Malasia, antes de resultar echado a pique a manos de un crucero australiano en la batalla de las Islas Cocos. Las aguas del Océano Pacífico fueron otro escenario de la Primera Guerra Mundial en el año 1914, porque los cruceros alemanes del Escuadrón Naval de Asia Oriental se dedicaron a causar estragos navegando entre la Polinesia Francesa e incluso bombardeando el puerto militar galo de Papeete, en la isla de Tahití. Al poco tiempo, los hermanos alcanzaron las costas de Chile para librar cerca de Valparaíso la batalla de Coronel, donde hundieron a 2 cruceros pesados de la Marina Real Británica. Lamentablemente, la aventura de los incursores se acabó al bordear Sudamérica por el Cabo de Hornos y retar a los ingleses en la batalla de las Islas Malvinas, ya que en esta ocasión los hermanos perdieron 4 cruceros, en la que fue la mayor derrota naval de la historia alemana, sin obviar que un quinto sería cazado y destruido en la batalla de Masa Tierra.
La fallida ofensiva del ejército alemán sobre París trastocó las operaciones del frente occidental, porque tras desarticular una ofensiva del ejército anglo-francés en la batalla de Aisne, los alemanes trataron de envolver la costa del Canal de la Mancha para arrebatar a la Fuerza Expedicionaria Británica todos aquellos puertos en donde estaba desembarcando los contingentes ingleses, escoceses, irlandeses, canadienses, indios, australianos, neozelandeses, sudafricanos o terranovenses, que afluían desde Inglaterra. Así fue como las tropas germanas vencieron a la última guarnición de los belgas, tras un complicado asedio que acabó en la conquista de la plaza de Amberes, pero encajaron de igual manera un sonado revés durante la denominada carrera hacia el mar. A la hora de aproximarse a las ciudades portuarias de Nieuwpoort, Calais o Dunkerque, debido a que los alemanes fueron frenados en seco por las últimas divisiones belgas en la batalla de Yser, gracias a que los ingenieros abrieron las esclusas de agua e hicieron impracticable el tránsito por Flandes. Tampoco los germanos fueron capaces de bordear las tierras anegadas, porque en la primera batalla de Ypres fueron detenidos por las últimas reservas franco-británicas, muriendo miles de alumnos alemanes recién reclutados, en lo que se conoció como Kindermond o Matanza de los Inocentes, pero también miles de viajeros reservistas ingleses, en lo que fue bautizado como el cementerio antiguo del ejército británico. La imagen que están viendo en pantalla fue lo que mencioné de Valparaíso hace poco, esa batalla que se dio en Valparaíso. Ninguno de los bandos de la Gran Guerra fue capaz de progresar en el frente occidental desde finales de 1914, porque tras desangrarse tanto el ejército alemán como el ejército anglo-francés y el ejército belga en los últimos choques durante la batalla de Artois, la batalla de Arras, el teatro de operaciones quedó en una situación de tablas sobre Francia. A partir de aquel instante, los soldados alemanes y del Entente no tuvieron más remedio que cavar trincheras sobre una larga línea que se extendió desde el Mar del Norte hasta la neutral Suiza, donde las tropas se hacinaron en el barro y la mugre, conviviendo con las ratas, la lluvia, las enfermedades y los bombardeos constantes de la artillería, en un nuevo tipo de guerra estática e infernal, que pasó a ser conocida con el término de guerra de trincheras o guerra de posiciones. El frente oriental se continuó moviendo, trincheras, ahí están las trincheras. El frente oriental se continuó moviendo algún tiempo a diferencia del frente occidental, pues el ejército alemán expulsó definitivamente al ejército zarista de Prusia tras la primera batalla de los lagos Marusianos y frenó a una nueva acometida enemiga sobre la ciudad polaca de Lodz. Algo más de suerte tuvo el imperio ruso sobre el río Vístula, porque amplió unos pocos kilómetros sus conquistas en Galicia y Polonia. Aunque por escaso tiempo, gracias a que el ejército austrohúngaro consiguió frenar hasta 3 ofensivas rusas sobre Limanova, a partir de entonces, la línea de aquel vasto escenario en el que se extendía desde el mar Báltico hasta los Cárpatos se convirtió en otra guerra de trincheras, donde los principales focos de virulencia y de mayor saturación de fuego artillero se concentraron fundamentalmente en los sitios de Przemyśl y la fortaleza de Osowiec. África también se vio salpicada por la Gran Guerra desde el mismo instante en que la Entente y Alemania se disputaron sus dominios coloniales. Sucede lo siguiente: Alemania, a diferencia de la mayor parte de los países europeos, llegó tarde a la repartición de colonias, a la repartición del mundo. Alemania había quedado fuera de esto. El primero en caer fue el enclave germano de Togolandia, tras una complicada invasión anglo-francesa que acabó con la toma de la capital de Camina. Camina, eso me recuerda a Gurren Lagann. Algo menos de suerte tuvieron los aliados en el Camerún alemán, porque después de conquistar a costa de bajas en el puerto de Douala, fueron incapaces de progresar más allá de las fronteras colindantes con Nigeria, Congo o el Chad. Respecto al África sudoccidental, Namibia, las fuerzas germanas invadieron el norte de Sudáfrica y derrotaron al ejército sudafricano en la batalla de Sandfontein, aprovechando que los rebeldes, o los Boers, de origen holandés, se sublevaron contra las autoridades pro-británicas en una especie de guerra civil
que fue conocida como la Rebelión de Maritz. Mientras tanto, en el Marruecos francés, los bereberes se sublevaron contra Francia en la guerra de Sayan, que se desató sobre la cordillera de Atlas, logrando los insurrectos aniquilar a una columna de tropas francesas en la batalla de El Herri. Tanzania se convertiría en la colonia de África que más se vería afectada por la Primera Guerra Mundial, debido a que el general Paul von Lettow y sus tropas tanzanas, o los askaris, encargadas de defender el África Oriental alemana, no dejaron de causar problemas a los aliados, porque al principio arrebataron a los británicos el puerto de Tabeta, en Kenia, antes de defender con éxito su propio territorio, ya que vencieron por tierra a un contingente angloafricano entre la sabana y las alturas del monte Kilimanjaro. Además de aniquilar durante un desembarco anfibio a una fuerza anglo-india entera durante la batalla de Tanga, en donde para espantar a los invasores se emplearon de una especie de autóctona de abejas asesinas. Al mismo tiempo se produjeron acciones navales en las costas del Océano Índico, cuando los alemanes hundieron a un crucero inglés en la isla de Zanzíbar, o los británicos a un crucero germano en el delta del río Fiji, sin obviar las escaramuzas entre cañoneros en entornos lacustres interiores como el lago Tanganica. Turquía se vio tentada a unirse a los imperios centrales poco después de que los cruceros alemanes Goeben y Breslau, que se habían quedado atrapados en el mar Mediterráneo e incluso habían bombardeado las instalaciones francesas de los puertos de Bona y Philippeville en Argelia, se presentaran en el estrecho de los Dardanelos y anclaran en Constantinopla, donde el Kaiser Guillermo II se los regaló a la flota turca. A causa de este gesto y de los contratos del gobierno de los jóvenes turcos con Alemania por el ferrocarril Berlín-Bagdad, la escuadra otomana dejó atrás el Bósforo y se internó en el Mar Negro para bombardear los puertos rusos de Odessa, Sebastopol, Yalta, Feodosia y Novorossiysk, en cuyos diques hundieron a numerosas embarcaciones de la flota rusa, lo que complicó la declaración de guerra del país a los aliados y la llamada del sultán Mehmed a la yihad o Guerra Santa. La entrada del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial arrastró el conflicto a Oriente Medio, donde enseguida el Imperio Británico trató de llevar a cabo una serie de operaciones preventivas, algunas exitosas como por ejemplo el desembarco en el puerto de Basora y la conquista vecina de Kurna, con las que se abrió el frente de Mesopotamia entre el sur de Irak y el Golfo Pérsico. Pero otras misiones fallidas como la destrucción de unas baterías turcas en el estrecho de Bab el-Mandeb sobre el neutral Yemen, algo que forzó a un estado chií, a decantarse por la causa turca y la yihad. Sorprendentemente, ni tan siquiera fue respetada Persia, porque después de que la caballería cosaca del ejército ruso cruzara ilegalmente el país hasta el lago Umia y la guarnición inglesa se movilizase en las refinerías petrolíferas de Adaban, el ejército turco hizo lo propio desplegando sus fuerzas en la provincia de Tabriz, con la complicidad del ejército persa. El frente del Cáucaso se inauguró a finales de 1914, cuando el ejército ruso desencadenó sobre Transcaucasia la ofensiva Berkman, que acabó en un desastre militar porque los zaristas fueron rechazados con decenas de miles de bajas ante el enclave de Kokrukov. No obstante, contra todo lo previsto, el Imperio Otomano se confió tanto con la victoria que el ministro de la guerra, Enver Pacha, puso en marcha una ofensiva en pleno invierno sobre la cordillera caucásica, que aunque en las fases iniciales permitió a los turcos apoderarse del puerto georgiano de Ardahan y de la plaza de Oltu, enseguida los soldados otomanos quedaron atascados en medio de la nieve y la gélida ventisca, antes de ser rodeados por un contraataque de las tropas rusas y aniquilados en la batalla de Sarikamis. Los escasos supervivientes encima regresaron a sus líneas afectados por todo tipo de enfermedades como el tifus o la malaria, que se transmitieron a la población civil, con más de 150.000 personas fallecidas en lo que se conoció como la epidemia de Anatolia Oriental. Bueno, estrellas, esto sería la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, año 1914. Un show algo corto, voy a tratar de que el siguiente sea más largo.
es que ya había subido show. No quiero perder la constancia de subir un show semanal. Y sí es más... es menos jodido subir un show por parte. Se hace más fácil de escuchar que subir un show de 3-4 horas que no lo va a escuchar nadie. Espero este show les haya gustado. Repito, corto pero directo al grano, hablando de todos los frentes que se abrieron: Océano Atlántico, Pacífico, Océano Índico, Lejano Oriente. Espero el show les haya gustado. Saludos a Yuki Soto, que no se pierda ningún show. Saludos al corresponsal y a todos los miembros de Arde Cosmo. Nos vemos en el siguiente. Arde Cosmo.